Bienvenidos a la última lección de este curso Identificación Espiritual. Estamos repasando algunas cosas y terminando nuestro curso hoy. Y empezaremos con una oración. Querido Padre Celestial, te pedimos que nos hagas fieles al mandato de llevar tu palabra al mundo entero para que todos puedan conocer tu amor. También manténnos fieles en la defensa de tu palabra, proclamando sin vergüenza la verdad y alejándonos de aquellos que persisten en pervertir esa verdad. Amén. Ok, tenemos algunas preguntas de repaso y luego la actividad de clausura. Según la lección, ¿cuándo se puede perder la verdad de la palabra? Y había 3 razones. Julio. Gracias, pastor. Bien, hay 3 razones o 3, digamos, casos en que se puede perder la verdad de la palabra de Dios. Primero, cuando solo unas pocas personas conocen bien las escrituras. Segundo, cuando las escrituras se interpretan de forma incorrecta o erróneas. Y tercero, cuando se le da poca importancia a la doctrina. Un ejemplo de eso fue el periodo oscurantista que ocurrió entre el siglo XIV y el siglo XVI, donde no se le permitió a la gente común leer la Biblia. Y no se podía leer también porque no era popular, es decir, no se le puso en el lenguaje de la gente. Gracias, pastor. Sí, muchas gracias, Julio. ¿Alguien más quiere aportar? Y buenas noches a los que están llegando. Fue un resumen muy bueno. Muchas gracias. La primera razón es la ignorancia bíblica. La verdad de la Biblia no puede ser defendida del error por aquellos que no saben lo que dice la Biblia en primer lugar. Entonces, afortunadamente, todavía hay muchas personas como ustedes quienes se dedican a conocer y compartir la palabra de Dios. No es trabajo solo de los ministros, es trabajo de cada miembro de una congregación. En segundo lugar, la verdad de la Biblia de Dios se pierde cuando la Biblia se interpreta incorrectamente. La verdad de la Biblia es clara cuando se le permite a la Biblia interpretarse a sí misma. Sin embargo, en muchos cuerpos eclesiásticos, este ya no es el caso. En muchas iglesias ponen la tradición de las personas por encima de la Biblia o ponen su raciocinio por encima de la Biblia, en vez de dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Esto aquí voy a subrayarlo. Es un punto clave. La Biblia interpretándose a sí misma. Entonces, usamos las partes claras de la Biblia para entender las partes difíciles de la Biblia. Si queremos estudiar un poco del bautismo, por ejemplo, necesitamos empezar con los pasajes que se tratan del bautismo. Y muchas iglesias interpretan la Biblia a la luz de sus ideas preconcebidas. Otros interpretan simbólicamente lo que por contexto es literal. Y por último, la verdad se pierde cuando se le da poco énfasis en las enseñanzas de Jesucristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí o comentario? ¿Puede decir, profesor, buenas noches? ¿Me escucha? Buenas noches, ¿Me escucha, Egberto, profesor? pero primero Vanessa. Ah.
Vanessa, adelante. Sí, pastor. ¿Qué quiere decir interpretar simbólicamente lo que por contexto es literal? Aquí voy a subrayar algo. Otros interpretan simbólicamente lo que por el contexto es literal o lo opuesto a veces pasa. Por ejemplo, a ver si tengo un ejemplo bueno. Tengo otros ejemplos buenos de lo opuesto. Por ejemplo, la Biblia describe la creación de Dios, la creación del universo en 6 días normales. Muchas personas interpretan esos versículos simbólicamente diciendo que no puede ser una semana, tiene que ser miles y miles y miles de años, millones de años, de hecho, miles de millones de años. Entonces, y simbólicamente lo que por el contexto es literal. También cuando hablamos acerca de la Santa Cena, muchas personas dicen, el cuerpo de Cristo no puede estar ahí. Es algo simbólico, pero según lo que Dios dice y la situación en que Dios nos dio la Santa Cena, sabemos que el cuerpo de Cristo literalmente está ahí, no es simbólicamente allí. Buena pregunta. ¿Eso contesta su pregunta? Gracias, pastor. Más o menos, no alcancé a comprender mucho, pero bueno, más o menos. ¿Cuál punto no entiende muy bien? Esa parte que dice otros interpretan simbólicamente lo que por contexto es literal. No entendí los ejemplos, no alcancé a comprender bien los ejemplos que me dio. Muchas personas dicen que el mundo fue creado en millones y millones y millones de años. Pero la Biblia dice que fue creado en 6 días normales. Entonces toman esas partes de la Biblia y dicen, esto es un símbolo, no es literal. No es literal. Los 6 días normales que dice la Biblia son periodos de millones y millones y millones de años, aunque la Biblia no explica la creación de Dios así. La Biblia explica la creación de Dios de como 6 días normales. Y el otro es con la Santa Cena. En la Santa Cena recibimos el pan y el vino y el cuerpo y la sangre de Cristo. Muchas personas dicen que eso no puede ser así porque Cristo está en el cielo. ¿Cómo puede su cuerpo estar aquí con nosotros? Entonces dicen, el pan solo es un símbolo. El cuerpo de Cristo no está ahí. Dicen, aunque la Biblia dice que el cuerpo de Cristo está ahí. Literalmente. ¿Eso ayuda, Vanessa? Sí, sería que podría haber una cierta incredulidad, por así decirlo, en decir, por ejemplo, cuando decimos no es el cuerpo de Cristo, sino es algo simbólico, o la sangre de Cristo, es simbólico lo que es el vino y el pan, y Sí, sería como que no estamos creyendo que realmente es el cuerpo y la sangre de Cristo, algo así. Sí, sí. Porque a mí, por ejemplo, en la Santa Cena siempre nos dijeron es simbólicamente, el pan es simbólicamente el cuerpo de Cristo, el vino es simbólicamente la sangre de Cristo. Nunca me enseñaron de que es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo como algo literal. Sí, exactamente. Usted dio el ejemplo perfecto de esta oración aquí. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Profesor,
hablando un poquito, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, no sé, es su opinión, no sé si usted me podría dirigir, ¿no es cierto? Veo que hay algunos que dicen que muchos humanamente, ¿no es cierto?, no creen que la Biblia no es la palabra de Dios porque dice que no, se basan mucho que son datos muy sueltos, acontecimientos que no especifican, ¿no es cierto?, la fecha, la hora, y entonces por eso es que dudan que la Biblia es la palabra de Dios. No sé qué me puede decir sobre eso. Es una consulta, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios y no es que contiene la palabra de Dios. Personas dicen que, hay una Claro. parte que es la palabra de Dios, hay otra parte que no es la palabra de Dios, pero es el mensaje de Dios y no tiene errores. ¿Eso tiene sentido, Egberto? No, no, está bien, está. Sí, no, yo repito nomás lo que yo suelo, no, yo no tengo dudas, la palabra de Dios es la palabra de Dios y yo creo que esos comentarios que la gente está haciendo, ¿no es cierto? La gente secular, yo creo que es un poco tomado del pelo porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios hoy en día se está cumpliendo al pie de la letra y también en nuestra vida personal si lo ponemos por práctica. Es decir, que si la persona que hace esos comentarios, yo creo que, como se dice, es tomado del pelo, ¿no? Gracias. ¿Qué sucede una vez que se tolera la falsa doctrina? Privado. Bueno, cuando la falsa doctrina se prolifera o se acepta, lo que estamos haciendo es apartándonos de la palabra de Dios. ¿Me explico? De ahí estamos apartándonos de la palabra de Dios, el cual es un gran error porque vamos a ser cómplices de una mala enseñanza o de una mala interpretación de lo que quiere decir la palabra. Gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. A ver Buenas si me noches. escuchan, profesor. Sí. No tolera a quienes insisten en seguir y enseñar fielmente la verdad de la palabra de Dios. Debilita la palabra de Dios y hace que los cristianos se desvíen del camino que llevan a la salvación. Vanessa. Sí, pastor. Bueno, empezamos a dudar muchas veces de que realmente esta es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios. Justo antes de empezar la clase yo estaba comentando el tema del curso que estaba haciendo con mi hija y le comentaba que yo haciendo este curso y comentándolo con una hermana de todo lo que estaba aprendiendo y entonces ella empezó a buscar y me empezó a decir, pero vos sabés que estás haciendo un curso con católicos, ecuménicos y no sé qué, mirá acá dice esto y esto y esto y esto. Y es como que empieza a dudar, empieza a haber dudas cuando en la congregación se implementan doctrinas que no están escritas en la palabra de Dios, empiezan a haber dudas. Entonces decir, cuando uno empieza a estudiar realmente la palabra de Dios, empieza a decir, ¿realmente lo que vos estás estudiando es la palabra de Dios o lo que nosotros aprendimos es la palabra de Dios? Entonces confunde, porque a mí me pasó también, a mí personalmente cuando yo empecé el curso, de hecho hasta el día de hoy es como que hay cosas que me pone una duda, ¿no? En decir, pero realmente esto es así, no como yo lo aprendí, porque uno de los 13 años que yo me congrego en la misma congregación y en aprender cosas muy diferentes,
y sentirse siempre, justo lo hablaba en este momento con mi hija, ¿no? Y le comentaba de que siempre yo, cuando hacía algo que me enseñaban que estaba mal, porque decían la Biblia dice que está mal, te sentís que Dios te está acusando, porque si a los ojos de Dios contemplan toda la tierra, ustedes se pueden esconder de nosotros, pero de Dios no. Entonces sentís como que, uy, Dios me está acusando, Dios ya no me mira, Dios está enojado conmigo, porque puedo cumplir con todas las reglas que me impusieron, ¿verdad? Entonces crea una confusión ahora en decir, bueno, realmente esta es la palabra de Dios, lo que yo aprendí es la palabra de Dios, crea esa confusión en nosotros, confunde muchas veces cuando se empiezan a implementar doctrinas que no están escritas en la Biblia. Gracias, pastor. Sí, muchas gracias. Julio. Gracias, pastor. Siguiendo lo de la hermana, que me gustó mucho porque realmente lo hemos vivido. Es muy difícil, pastor, desaprender. Recuerden que hemos aprendido muchas doctrinas falsas a través de la Iglesia Católica, a través de iglesias evangélicas, etc. Y entonces cuando venimos y recibimos un curso de esta naturaleza con una profundidad en la palabra de Dios, entonces hay un choque en nuestros aprendizajes anteriores que se han arraigado en nosotros mismos con la verdad de Cristo. Entonces, desaprender, ahora estamos en un proceso de desaprender, cómo desprendernos de eso que por años hemos venido aceptando como correcto, no siendo correcto. Entonces, me parece que es natural, pues, que de pronto, pues, sintamos ciertas inquietudes, pero el Espíritu Santo nos está guiando y confiamos en el Espíritu Santo y en la verdad eterna de la Biblia. Pero sí, es un proceso que tenemos que ir pasando, incluso en algunos casos hasta en los propios hogares. Hablaba con un hermano que tenía contradicciones en su familia, porque cuando él está aprendiendo, él le dice, no, eso no es correcto. Y entonces, no, ¿cómo venís a decirnos ahora que no es correcto? Entonces, yo creo que gracias a nuestro amado Jesús y al trabajo de Academia Cristo, estamos desaprendiendo y estamos por el camino correcto de la verdad, pastor. Gracias. Sí, y toda la gloria sea a Dios y todo el poder está en la palabra de Dios que nos orienta y nos cambia, nos modifica. Sí. Hay una progresión. Al principio piden tolerancia por su doctrina falsa o por su práctica antibíblica. Luego exigen la tolerancia. Exigen que la tolerancia signifique aceptación y luego condenan y persiguen a los que no aceptan su manera de pensar o vivir. ¿Cuáles son dos formas fáciles de distinguir la verdadera doctrina de la falsa? El video mencionó estas dos formas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles son las dos formas? De hecho, son dos preguntas. Julio Vargas. Sí. Una es, pastor, la doctrina falsa debilita el mensaje salvador de la palabra de Dios. En el caso, por ejemplo, que cuando dice, no, dice, tú tienes que hacer esto y aquello para tener salvación. Entonces atribuyen al hombre cierta gloria que no la tiene. Entonces eso, por ejemplo, es parte de una... debilitan que el evangelio, nosotros hemos recibido una salvación por gracia, gratuita, no merecida. No tenemos que hacer nada para recibir el perdón y la salvación de Dios. Entonces,
con ese tipo de doctrina, entonces crea en el cristiano duda. Wow, no me voy a salvar porque no hice esto o aquello. No, el Señor no me va a perdonar. Entonces, esas doctrinas realmente debilitan el evangelio de Jesucristo. Entonces, y el cristiano se desvía. El cristiano se puede desviar de eso. Puede decir, no, yo no merezco la salvación porque dicen que tengo que hacer esto o aquello. Entonces, es mi comentario, pastor. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Entonces, debilita la gracia. Profesor, ¿me escucha, profesor? Entrecortado, pero sí. ¿Me escucha, profesor? Sí, adelante. ¿Ahora me escucha bien? Una consulta, vio que hay, ¿no es cierto? Cada congregación, ¿no es cierto? Que predica la palabra de Dios de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, hay congregaciones que hacen mucho énfasis en la posición monetaria, que esto, que si vos no cumplís esto, que aquello, ¿no es cierto? No vas a prosperar, qué sé yo. ¿Y cómo ellos hacen, basándose en la palabra de Dios, es decir, que ellos no estudian, y cómo ellos hacen o cómo ellos para predicar o para dar esa clase de mensaje para atraer a montones de gentes? Porque hay cada congregación que hacen mucho énfasis, ¿no es cierto?, a la situación financiera, que hablan de la palabra de Dios, y de acuerdo a eso, ellos ocupan versículos y de acuerdo a eso le atraen a la gente, no sé, y atrapan, no sé, porque es tremendo que ellos sin temor agarran la palabra de Dios y es una consulta que tengo. Sí, y ya hablamos acerca de eso cuando hablamos acerca del diezmo. Publiqué en el grupo un sermón que nos enfoca en unos versículos bíblicos que nos enseña cómo debemos actuar aquí en la época del Nuevo Testamento. Dios quiere que demos, pero Dios enfoca todo en el Evangelio. Empezamos con el Evangelio. Claro, sí, profe. Sí. Entonces, las dos cosas son, primero, haga la pregunta, ¿a quién le da la gloria esta enseñanza? Si le da gloria al hombre, incluso en parte es una doctrina falsa. Toda la gloria pertenece solo a Dios. Es la lección del dedo. Tal vez me pueden ver en la cámara. Si estoy señalando arriba, estoy apuntando a Dios. Toda la gloria sea a Dios. Pero cuando empiezo a señalar a mí, estoy dando gloria a mí. Y podemos usar esta lección del dedo como una prueba de algunas doctrinas. Por ejemplo, si yo tengo que aceptar a Cristo, la gloria está yendo a mí. Pero si Dios me escoge, si Dios me convierte, si Dios me mantiene en la fe, toda la gloria sea a Dios. Y la segunda pregunta es lo que ustedes dijeron, ¿qué le hace a la gracia? El favor inmerecido de Dios. Si la doctrina hace del hombre un participante de su salvación, es una falsa doctrina. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, seguimos. Voy a resumir la pérdida de la verdad bíblica debido a la ignorancia bíblica y debido a la mala interpretación y debido al desprecio de doctrina. Muchas iglesias no quieren la doctrina, piensan que la doctrina separa y no usan principios bíblicos de la interpretación bíblica y
desconocen la Biblia. Hay algunas iglesias, como nosotros en Academia de Cristo, que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Otras iglesias dicen que la Biblia es la palabra acerca de Dios. Contiene la palabra de Dios, pero no toda es la palabra de Dios. No queremos esta. El hombre tiene que conformarse a la Biblia o la Biblia tiene que conformarse al hombre. Queremos someternos a la Biblia, aun cuando vaya en contra de nuestra razón. Y la falsa doctrina crece cuando no está expuesta. Entonces, si hay falsa doctrina, queremos corregirla en amor. Y las preguntas es, ¿qué le hace a la gracia y a quién le da la gloria esta enseñanza? ¿Cuáles son sus preguntas hasta aquí? Ok, vamos a hacer nuestra Yo actividad. digo que Sí, adelante, Egbert. no, entonces ahí Dios, por ejemplo, entonces a nosotros, por ejemplo, todos los que somos seguidores de Dios, ¿no es cierto? Dios nos da, por ejemplo, porque Jesucristo mismo a nosotros nos dijo y nos dejó nosotros un legado en donde decía, escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna, porque de ellas dan testimonio de mí. Es decir, para no ser engañados tenemos que leer la palabra a diario. Y por eso es que muchas veces nosotros caemos, ¿no es cierto?, en el engaño porque de personas, ¿no es cierto?, de personas, ¿por qué? Porque no tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, porque si nosotros tenemos un conocimiento de la palabra, no cualquiera va a venir y va a querer caer en su red o caer en su engaño, no sé. Sí. Excelente. Ok. Yo quiero en sus grupos pequeños, no hemos hecho los grupos pequeños en un poco de tiempo, pero nombrar 3 cosas que aprendió en el curso. Nombre 2 cosas que puede aplicar a su vida y nombre una pregunta que todavía tiene. Entonces voy a dividirlos en sus grupos pequeños. Yo quiero que platiquen sobre estos puntos. ¿Alguna pregunta sobre la actividad? ¿Con qué me estoy, con qué me estoy identificando? O sea, ¿cuál es mi fe? Entonces, con base en eso, en estos días yo he estado leyendo en Efesios 4:1 y con base a lo que se ha estado compartiendo aquí, ¿verdad? De las confesiones. En este libro de Efesios 4:1 podríamos tomarlo como un ejemplo claro de qué es lo que nosotros debemos confesar o qué es en lo que yo debo creer. Y ahí precisamente en Efesios 4:1 dice una parte, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y va enumerando una serie de cosas en las cuales nosotros nos debemos identificar. Y uno de esos elementos dice un cuerpo. Debemos identificarnos como un cuerpo. ¿Un cuerpo en quién? En Cristo Jesús. O sea, el cuerpo es la iglesia, somos nosotros. Entonces debemos confesar que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Debemos identificarnos como ese cuerpo de Cristo. También debemos confesar, ¿verdad? O declarar que hay un espíritu y ese espíritu es el Espíritu Santo. No es cualquier espíritu, es el Espíritu Santo con el cual nosotros nos identificamos. ¿Ya? Y debemos confesar también a ese Espíritu Santo, debemos creer en ese Espíritu Santo. Ahí también dice un Señor. Y cuando habla de un Señor, lógicamente la palabra está hablando aquí de Jesucristo. Este versículo ha sido mal tomado por la iglesia pentecostal, cuando toman como lema un Señor, una fe y un bautismo, cuando ellos nada más consideran que es Jesús solo. ¿Ya? Pero aquí, si nosotros analizamos esta palabra,
cuando dice un Señor, no está diciendo, ¿verdad? No se está refiriendo que solamente Jesús, sino que el Señor, el que ejerce el señorío sobre nosotros como creyentes es Jesucristo. También habla de una fe en qué hemos creído o en qué creemos nosotros como cristianos. ¿Ya? Y esa fe debe ser en un Dios Padre, en un Dios Hijo, en un Dios Espíritu Santo y en todo lo que la palabra ha declarado sobre ellos. ¿Ya? Esa fe, el creer, confesar, ya, esta es mi fe, esto es en lo que yo creo, me ayuda a identificarme plenamente con Cristo. Lo otro dice un bautismo, es decir, debemos tener claro cuál es el bautismo que estableció el Señor, cuál es el bautismo que estableció, que ha establecido el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque en la Gran Comisión dice, ¿verdad? Y por el mundo y predicar el Evangelio. El que creyera y fuere bautizado sería salvo. O sea, ahí estamos nosotros conociendo una declaración, o estamos siguiendo algo. Hemos creído en un bautismo, el bautismo establecido por el Señor. Y dice aquí, al final dice, un Dios, ¿ya? Un Dios. Nosotros creemos, ¿verdad? En un Dios que es sobre todo, que es Padre de todos y Creador de todos. Entonces, cuando nosotros tenemos esa claridad, cuando nosotros tenemos ese fundamento, va a ser muy difícil que nosotros nos desviemos porque ya tenemos una identidad y sabemos en quién hemos creído. Cuando vengan todas aquellas doctrinas, como decía ahorita la hermana, esas falsas doctrinas, ya esas doctrinas de error, esas doctrinas que son dadas por hombres, nosotros vamos a tener un fundamento y vamos a decir, no, es que la palabra a mí me enseñó esto, es que lo que yo he creído es esto, y lo que ese hombre o lo que se está predicando ahí no está conforme a la palabra. Entonces, cuando tenemos identidad, cuando tenemos claridad acerca de lo que yo he creído, en quién he creído, va a ser muy difícil que yo sea movido de mi fe. Gracias, Fernando. Y creo que todo el mundo está aquí ahora. ¿Quién quiere compartir lo que conversaron en sus grupos? Telmo. Pastor, buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos. Un compañero estaba tocando un tema bastante interesante, pero se le fue la señal, creo que se quedó sin internet. Estaba muy interesante porque estaba tocando temas que a mí me interesan, como por ejemplo, se me acaba de ir la idea, pero bueno, acerca de las tres preguntas también quisiera aportar. Por ejemplo, en la que dice que nombremos tres cosas que aprendí de este curso, quisiera pues compartirles que realmente lo del bautismo es como que venía buscando yo esta respuesta, porque realmente no comprendía si yo soy de la religión tradicional católico y hace algún tiempo fui guiado, sentí esa necesidad de buscar más a Dios, de buscar la palabra, de profundizar en lo que es verdad. Y fui guiado a una iglesia y no entendía por qué tenía que bautizarme. O sea, yo no quería bautizarme porque yo ya había sido bautizado anteriormente. Cuando niña, no le recuerdo, pero yo sentía que no quería bautizarme. Pero, sin embargo, me terminé bautizándome por presión. Entonces no estaba de acuerdo porque pienso que el Espíritu Santo, yo pensaba, tenía esa convicción, que el Espíritu Santo obraba, que realmente
todo lo que estaba pasando era parte de un ritual, de una iglesia a la cual, a Dios gracias, sigo asistiendo, pero realmente no estoy compartiendo esta parte. Porque muchas iglesias cristianas están convirtiendo en el bautismo, en la palabra de Dios, un ritual que realmente no se debería hacerlo, porque en la palabra de Dios no dice eso. Entonces, ¿qué viene ahí? O sea, la presión social, la presión de la iglesia mismo, de que si no te bautizas no eres convertido, de que si no te bautizas el Espíritu Santo no obra, cuando realmente lo que obra es la palabra de Dios, y de ahí viene el obrar del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Tal cual como dice en la palabra, dice que la palabra viene por el oír. Entonces, por medio del oír la palabra de Dios viene la convicción, la creencia. Entonces, eso no compartía y realmente venía en esa confusión. Y trataba de buscaba en varios lugares, y realmente la academia ha venido a ser una bendición porque ha dado la respuesta a la pregunta que yo tenía. Entonces estoy muy agradecido. Aprovecho también para agradecerles a todos los pastores, a todos los ministros que están conformando Academia Cristo, que la obra que están haciendo realmente sea de bendición para muchas más personas que, al igual que yo, buscan una respuesta que sea verdadera, una respuesta que no sea de palabras humanas, sino de la palabra de Dios. Eso es lo que quería compartirles, y lamentablemente se me fue la idea que quería compartirles al inicio, que el hermano estaba tocando un tema bastante interesante, pero se quedó sin internet. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, Telmo. ¿Alguien más? Vanessa. Profesor. Vanessa. Hola. Vanessa y luego Juan Sí. Oscar. Sí, pastor. Bueno, a mí me tocó en un grupo, y éramos 2 y luego se agregó un hermano más, pero con un hermano que precisamente va a una iglesia luterana, y lo que él me decía es que para él todo este aprendizaje no es nuevo porque, bueno, como va a una iglesia confesional luterana, él ya lo sabía. Yo le contaba que como yo voy a una iglesia pentecostal desde los 13 años, para mí todo es nuevo. Y tenía a la vez muchas preguntas, inquietudes, no sé si preguntas, es como que, no sé cómo explicar, es como que si bien tengo en claro muchas cosas, me abrió mucho lo que es la mente a lo que es la palabra de Dios y puede comprender un montón de cosas, pero a su vez es como que cuesta desaprender lo que de tanto tiempo uno lleva aprendido, ¿verdad? Y lo que yo le preguntaba, en lo cual hice mucho hincapié, porque él me comentaba que en la congregación a veces puede haber un crucifijo vacío o un crucifijo con un Cristo crucificado. Entonces yo le preguntaba a él, le decía, ¿por qué un Cristo crucificado? Si sabemos que Cristo sí murió en una cruz, pero resucitó, Cristo no está en esa cruz. Cristo resucitó. Entonces, ¿por qué la iglesia, que él me decía, su congregación, donde él va, pueden llegar a usar un Cristo crucificado? No sé si usted tiene algún tipo de explicación para esta pregunta. Sí, cuando una iglesia usa un Cristo crucificado, no necesariamente está negando la resurrección de Cristo, está recordando un versículo que Pablo escribió y dijo, yo predico Cristo crucificado. Y ese mensaje de un Cristo crucificado es chocante hoy en día y especialmente en el día de Pablo,
porque todo el mundo quería un Dios héroe. Y la crucifixión era algo muy, muy vergonzosa. Entonces, y también en la cruz, Cristo sufrió por todos sus pecados de todo el mundo. En la cruz vemos la ley y el evangelio. Vemos la ley porque dice que el pecado se necesita ser castigado. También vemos el amor de Dios porque nosotros no somos castigados por nuestro pecado. Cristo es nuestro sustituto. Entonces, en la cruz es un punto, es el punto de la salvación. Allí en la cruz fue pagado nuestro pecado. Ahora, no queremos olvidar, obviamente, la resurrección que afirmó que Dios, el Padre, aceptó el precio de nuestra salvación que se pagó en la cruz. Pero Pablo mismo decía, yo predico a Cristo crucificado. Muy bien, ¿alguien más? Profe. Sí, Juan Oscar, lo siento, usted iba después. Sí, no, yo lo último, ¿no? Algunas cosas que puedo aplicar a mi vida. Todo esto lo he aprendido, bueno, como dijo la hermana, yo lo he experimentado y conozco de la iglesia luterana y sé también que es muy difícil para los demás, o sea, para otros que no creen lo mismo, que les es difícil llegar a este conocimiento, ¿sí? Por tantos años arraigados en una doctrina, ¿no? Que me pasó a mí también, y esto lo que me ha enseñado a mí es tener paciencia, a agarrar y exponer más de las escrituras, y no tanto hablar así nomás, ¿no? Sino que tener paciencia y, como también se dijo en la clase acá muchas veces, oír al otro para después poder ayudar a comprender, ¿no? Porque por ahí a veces nos cegamos y queremos, no, porque esto está mal y qué sé yo, y está muy bueno esto de poder escuchar al otro para poder ayudarlo, porque si no escuchamos, no ayudamos, ¿no? Y tener a mano siempre estos versículos bíblicos que se han expuesto acá para reforzar lo que uno va a decir, ¿no? Y bueno, y orar mucho y bueno, y también entender de que tantos años de creer una cosa, es difícil sacárselo de la mente así nomás. Bueno, eso, profesor, gracias. Muchas gracias. Y de mi parte quiero agradecerles por su asistencia y por su trabajo en este curso. Siempre estoy a la orden si ustedes quieren conversar acerca de las cosas que hemos aprendido durante estas semanas. En cuanto al proyecto final, tendremos 2 semanas para hacerlo. Entonces la fecha límite será el, 15 creo. El 15, o sea, en 2 semanas. Y en una semana, el próximo jueves, voy a tener sesiones a la misma hora de esta clase para platicar sobre sus preguntas en el proyecto final. Va a ser algo que pueden acudir, no es obligatorio, nada de eso. Y pues, como siempre, me pueden enviar mensajes a mi WhatsApp personal para hacer sus preguntas sobre el proyecto final. Y durante este fin de semana voy a pasarle más información sobre ello. Ok, vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, danos el conocimiento para entender tu palabra. Danos la sabiduría para distinguir entre la falsa doctrina y
la sana doctrina, basándonos completamente en la Biblia, y danos la valentía para corregir a otros en amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.